Hola a todos, mi nombre es Jimena Chacón y soy profesora del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. En el taller de hoy vamos a aprender cómo aprender mandarín para mi área de estudio. Entonces, en este caso sería como el mandarín profesional, el mandarín que ustedes necesitan para sus carreras. Por ejemplo, si ustedes son estudiantes de mandarín, pero su carrera principal es medicina, ingeniería, economía, aduanas, etcétera. Entonces, hoy lo que vamos a hacer primero es, bueno, contarles mi experiencia aprendiendo sobre el mandarín profesional. Segundo, vamos a ver como algunos tips que les daría gracias a mi experiencia. Y lo tercero serían algunos recursos que recomiendo para que puedan aplicarlo en su aprendizaje. Bueno, primero es el, lo más importante son los objetivos. Entonces, cuando ustedes vayan a aprender un idioma, primero tienen que saber por qué es que lo quieren aprender, ¿verdad? Si es porque es para traducción, si es para trabajar, ya sea que quieren conseguir un trabajo específico aquí en Costa Rica o si quieren ir a trabajar a China. También es importante ver si lo que quieren es para estudiar la carrera ya en China. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podrían buscar recursos que sean solo básicos. Es decir, si ustedes quisieran ir a estudiar ingeniería en China, pueden buscar recursos que sean sobre las bases de la ingeniería para que puedan como llegar con un poco de conocimiento previo antes de entrar a la universidad. En caso de la traducción y de trabajar, bueno, ustedes saben que en su área profesional hay pues pequeñas áreas que yo creo que eso es lo más importante de abarcar. Entonces, por ejemplo, ustedes no van a estudiar medicina completo, ustedes van a especializarse en alguna área. Lo mismo pasa con la traducción y lo mismo pasa en el momento que ustedes van a trabajar. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar el mandarín profesional, también deben de enfocarse en qué es lo que quieren para estudiar exactamente de acuerdo a sus objetivos, no como, por decirlo así, a lo loco. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, em, empecé a estudiar mandarín porque en la Universidad de Costa Rica mi carrera es Haikwán Guangli. Haikwán Guangli. Haikwán es aduanas y Guangli es administración. Entonces, en la Universidad de Costa Rica yo estudié aduanas, bueno, administración aduanera. En esta carrera antes nos pedían que teníamos que estudiar un año de mandarín, bueno, un año de un idioma más bien, y un semestre de otro idioma. En mi caso, yo decidí estudiar un año de mandarín y un semestre de francés. Gracias a esto, bueno, aprendí lo básico del mandarín y después de esto decidí irme a estudiar a China. Allá originalmente iba a estudiar solo un año, pero luego decidí quedarme a estudiar ya la carrera en mandarín. Em, en mi carrera, que es la carrera de Shangwu Hanyu, que es como chino para negocios, estudiábamos dos cosas principalmente. Primero eran 2 años de como mandarín puro y luego ya empezábamos con lo que era como la carrera especializado en negocios internacionales. Entonces, ahí es donde va mi primer tip. Antes de que ustedes quieran aprender a estudiar mandarín profesional para su carrera, deberían de ya manejar lo que es como el mandarín puro o las bases del mandarín. Un ejemplo, cuando si ustedes quisieran ir a estudiar a China la carrera, el bachillerato o la maestría, los van a meter como a una escuela que se llama Yuke. Aquí están los caracteres, que es Yu. Este Yu es como prepararse, como hacer algo anteriormente. Por ejemplo, no sé si ustedes han estudiado la palabra que es Yuxi. Yuxi es cuando ustedes van a estudiar la clase antes de la clase. Entonces es como prepararse. Y Ke en este caso quiere decir como especialidad o, bueno, en este caso sería como de la carrera, que es Ben Ke. Entonces, esta palabra Yu Ke es como el estudio antes de entrar a la carrera profesional. Entonces, todos los extranjeros bueno, por lo menos en mi universidad, llevaban este tipo de como estudio previo. ¿Por qué es que todos los estudiantes llevan este estudio previo? Yo les llamo como un generales para extranjeros.
porque es sumamente importante que las personas primero aprendan las bases del mandarín antes de empezar a estudiar una carrera. Puede ser que suene un poco obvio que la gente diga, sí, obviamente usted primero tiene que aprender un idioma y luego ya empezar a estudiar como lo profesional, pero hay mucha gente que yo he conocido que empiezan a estudiar mandarín o cualquier otro idioma y a los 6 meses dicen, ah, no, pero es que a los 6 meses yo ya quiero estar en una conferencia dando sobre, no sé, sobre negocios, o yo ya quiero tener, no sé, entrevistas en árabe o en japonés o en chino, después de solo 6 meses de aprender ese idioma. Eso es muy difícil porque primero tienen que aprender lo que es el mandarín puro. Esto bueno, en este caso, yo diría que primero es por la pronunciación, porque si ustedes, después de mucho tiempo de estudiar el mandarín, para ustedes la pronunciación va a ser mucho más fácil. Si para ustedes la pronunciación o el falling es fácil, van a poder reconocer mejor las palabras cuando las escuchan. Entonces, por ejemplo, si van a escuchar radio, si van a ver un video, si van a ver una clase, va a ser para ustedes más fácil captar las palabras que van a escuchar. Entonces, por ejemplo, si están escuchando algo relacionado con, no sé, con finanzas o con economía y escuchan Weiji, Weiji y lo escuchan un montón, ustedes ya pueden decir que será Weiji, entonces lo pueden buscar en el diccionario y se dan cuenta que es crisis. Es como crisis económica o crisis en ese caso, es un ejemplo. Lo mismo con los caracteres. Si ustedes llevan ya mucho tiempo estudiando mandarín, para ustedes los caracteres cada vez van a ser más y más fáciles porque pueden ir agarrando palabras de todo lado, ¿verdad? Es su biblioteca mental, como le digo yo, en su biblioteca mental ustedes tienen un montón de caracteres y entre más vean, más fácil va a ser para ustedes aprenderse esos caracteres profesionales. Entonces, un ejemplo que les voy a dar es sobre mi carrera, ¿verdad? Como les decía anteriormente, mi carrera es administración aduanera. Entonces, una palabra muy importante de la administración aduanera, bueno, es un documento que se utiliza siempre, es el BL, ¿verdad? El BL, que es el Bill of Lading. Este es como una carta que dice exactamente qué es lo que trae un contenedor. Entonces, a la hora de que yo voy a importar un contenedor, yo necesito saber qué trae, ¿verdad? Si trae juguetes, si trae televisores, si trae carros, cuánto pesa ese contenedor, cuánto costó, quién lo trae, etcétera. Es como toda la información de qué es ese contenedor. Entonces, por ejemplo, si una persona que está aprendiendo mandarín, que apenas lleva un mes estudiando mandarín y quiere saber cómo se dice el BL en mandarín, lo busca en el diccionario y le sale Tidan, Tidan, así es como se dice. Entonces, para esa persona va a ser muy difícil recordarse de esa palabra. ¿Por qué? Porque la va a escuchar 1000 veces y no se va a acordar. Puede ser que después alguien se la diga y tampoco se va a acordar porque no tiene como esa biblioteca llena de caracteres como en su mente. Entonces, un ejemplo, cuando la persona sepa qué quiere decir este T quiere decir como llevar, ¿verdad? Como carry. Y dan quiere decir lista. Entonces, si esa persona sabe cuál es el carácter he y cuál es dan por separado, va a saber, ay, sí, qué fácil es esta palabra, ¿verdad? Claro, es la lista que lleva, o sea, la lista que dice lo que lleva. Entonces, al final es mucho más fácil aprenderse la lista de lo que lleva que he, dan. Por ejemplo, en este caso, T, este carácter T se estudia en HCK3. Se estudia en la palabra de Tikao, Tikao. Entonces, este Tikao quiere decir como elevar. Entonces, como elevar mi shuipian, como mi nivel. Entonces, una persona que ha estudiado el HCK3, que ya tiene nivel de HCK3, para esa persona va a ser mucho más fácil poder memorizarse esta palabra. También tenemos esta otra que es de HCK3, que es dan. Entonces ahora ya pueden entender, una persona de HCK3 memorizarse la palabra dan va a ser mucho más fácil. Ah, bueno, además ese dan quiere decir menú.
Tsai, que es de comer, que yo creo que como en HCK1 ya se puede ver, perdón, no es de comer, es de comidas. Em, Tsai, dan, que es como de Tsai, comida, y dan, que es lista. Entonces, la lista de la comida es el menú. Entonces, como es un ejemplo de las palabras, entre más experiencia tengan ustedes y entre más conocimiento va a ser mucho más fácil aprenderse las palabras. En este caso, quise tener otro ejemplo de lo que sería, por ejemplo, tener más conocimiento del idioma. En este caso sería, por ejemplo, si ustedes estudian medicina. Entonces, esta palabra, que es 心脏病学, la palabra 心 quiere decir corazón. Esta palabra creo que se podría ver como en HCK2 o HCK3. Zang es como órgano, que es tal vez la palabra más difícil o la palabra como que necesita mayor nivel en esta palabra. Pion, que es el tercer carácter, pion. Esta palabra se estudia en HCK2, que es shengbian. Shengbian. Entonces, una persona, bueno, y xue, que también es de xuexi, que yo creo que xuexi se debería ver como en HCK1. Entonces, ahora pueden ver, una persona que ya llevó HCK1, 2, ya podría entender qué significa xinzang ping xue. Xin quiere decir corazón, zang quiere decir órgano, bion quiere decir enfermedad y xue quiere decir estudio. Entonces, la palabra junta quiere decir cardiología, ¿verdad? El estudio del corazón. Claro, para una persona que, por ejemplo, lleva una semana, un mes o incluso un semestre estudiando mandarín y no sabe ninguna de esas palabras, va a ser sumamente complicado memorizarse la palabra de cardiología. Pero cuando ustedes ya tienen en su biblioteca de caracteres un montón de palabritas, como una palabra por acá, una palabra por allá, va a ser mucho más fácil unir esa palabra y memorizársela. Espero que con los ejemplos haya quedado un poco claro lo que quiero decir con la experiencia que necesitan a la hora de estudiar. Con respecto, digamos, a las experiencias, yo les dije que mi carrera es aduanas y comercio exterior, pero también he hecho trabajos de traducción. Entonces, por ejemplo, los 3 retos más grandes que he tenido a la hora de traducir es una vez que tuve que hacer entrevistas para servicio al cliente, una vez que tuve que traducir, digamos, que es como interpretación consecutiva, que es una persona habla y yo después hablo, sobre estados financieros, y la tercera vez que fue sobre maquinaria e ingeniería. Claramente aquí sabemos que yo no soy experta, yo no soy financista, ni contadora, ni ingeniera. Entonces, ¿cómo hice para poder aprenderme esas palabras que nunca en mi vida había visto ni siquiera en español? Literal, había muchas palabras en ingeniería que yo no sabía que existían. Entonces, por ejemplo, bueno, un ejemplo ahorita que me acuerdo, no sé, bomba de agua o esas cosas que yo nunca había usado hasta que tuve que traducirlas al mandarín en vivo en el momento. Entonces, uno de los recursos más importantes para mí es esta página, que es Youdao, vamos a verla ahorita. Es una página de traducción, pero a mí me parece que es de las mejores para aprender como vocabulario un poco más avanzado. En este ejemplo, por ejemplo, aquí vamos a buscar alguna palabra para que vean el ejemplo. Por ejemplo, tipo de cambio. Lastimosamente, esta página no tiene en español, pero si pueden ver aquí, aquí tienen español, francés, coreano y japonés. Como yo no hablo ninguno de esos otros idiomas, vamos a usar inglés y vamos a poner, no sé, digamos que tenemos que hacer una traducción de economía o el tipo de cambio que está subiendo o si queremos conseguir un trabajo en un banco o algo así, es un ejemplo. Entonces ponemos exchange rate y me va a salir aquí ya la palabra, ¿verdad? Que es huiyu. Aquí me va a salir la palabra, me va a salir la definición, que con esta definición ya podemos como aprender incluso hasta más palabras, ¿verdad? Que tienen que ver con la profesión. Claro, en este caso sí se necesita tener como un nivel un poco más avanzado para poder, bueno, pues comprender la definición que sale acá. También salen algunas palabras compuestas relacionadas con el tipo de cambio. Y
como pueden ver aquí, que es mi parte favorita, son las palabras, perdón, las oraciones que están traducidas. Estas son oraciones traducidas que se encuentran en la red, que se encuentran en internet. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la oración completa en inglés y la oración en mandarín. Y esto nos puede ayudar un montón a aprender vocabulario que ha sido traducido de como artículos profesionales. Y aquí, de hecho, podemos ver, por ejemplo, esta oración viene puede ser de un artículo del periódico, puede ser de un artículo universitario, la verdad no sabemos de dónde podría provenir esta palabra, pero pueden ver que se pueden aprender diferentes vocabularios. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se dice? No sé, cálculos. Entonces aquí vemos que dice chi suan. Entonces, ya podemos saber, ya aprendimos que cálculo se dice chi suan o algo así. Y aquí hay un montón de ejemplos. Claro, utilizamos una palabra que debe de haber muchísima información en internet. Entonces, esta es Youdao, que es los recursos que yo utilizo casi que a diario para buscar vocabulario que no utilizamos normalmente. O vocabulario muy profesional o un poco como más elevado, que no es del día a día, digamos. El otro recurso, bueno, este recurso de Youdao, este es como más cuando ustedes están empezando y quieren aprender vocabulario que nunca han visto. Este otro que es 中国大学慕课, 中国大学慕课, este es como para ya estudiantes que tienen un nivel avanzado. O puede ser estudiantes intermedios, pero que quieren utilizarlo como para escuchar. Esta página en específico es sobre, ahí van a encontrar un montón de recursos para estudiar como cursos de diferentes universidades chinas. Entonces, aquí tengo un video de cómo se vería cuando ustedes lo descargan en el celular. Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí dice, 请选择你的身份. Un momento. Aquí podemos ver que, bueno, la primera pregunta que sale es 请选择你的身份. 身份. Entonces, esto es como que elija como si usted es estudiante, si es trabajador o si es otro. Entonces, en este caso dice, bueno, aquí se puede escoger trabajador y qué año es usted. Si le damos en estudiante, que es 学生, ahí pueden ver que uno puede escoger si uno es estudiante del colegio, que es 高中, la primera opción. 大一 es como universitario de primer año. 大二, que es como universitario de segundo año, ahí está universitario tercer año, cuarto año, o si son de la maestría o más. En este caso yo escogí que era trabajadora, digamos, que no estoy estudiando y que soy del Jiulinhou, que doy después, o sea, como que nací en los 90. Aquí podemos ver lo mismo que hablaba al principio del taller, que habla sobre el Mu Piao. Mu Piao es como sus objetivos. ¿Por qué es que ustedes quieren meterse por qué quieren descargar esta aplicación? ¿Cuál es el objetivo? Aquí pueden ver que es como para buscar trabajo, para estudiar maestría. En este caso, que es un caso de un ejemplo, vamos a escoger 自我提升, 自我提升, que es como para mejorar, ¿no? Porque quiero mejorar, quiero ser mejor cada día. Entonces, en este caso vamos a escoger este.
Luego acá también podemos escoger cuál es como el área que más nos gusta. Como por ejemplo la primera opción es 心理学, que es de como psicología. También está 音乐, que es de música. em, 使用英语, que es como inglés. En este caso, como es solo un ejemplo, vamos a escoger la psicología. Y aquí pueden ver cómo funciona la aplicación. Tiene un montón de recursos. La pueden bajar en Apple Store y también lo pueden buscar en Google. No sé si para otro tipo como de celulares se podría descargar, pero creo que no debería haber ningún problema. En este caso, vamos a escribir como una palabra, como Kuaiji. Kuaiji es como contabilidad. Entonces, en el caso de que yo quisiera aprender sobre contabilidad, ahí pueden ver que hay un montón de clases de un montón de universidades que podemos aplicar y podemos pues estudiar de manera gratuita. Bueno, creo que algunos son gratuitos, no todos son gratuitos, pero es como un Coursera o esos, pero de universidades chinas en mandarín 100%. Este, si ustedes tienen el nivel alto como para llevarlo y entender todo, súper bien. En este caso puse aquí en el video Jinrong, que Jinrong es finanzas y es exactamente lo mismo, van a salir un montón de opciones. Como les decía, si ustedes tienen el nivel alto para entender todo, súper bien. Pero si ustedes dicen, no, no, es que yo jamás voy a poder entender eso, yo creo que no tienen ningún problema. Entre más escuchen, entre más estén pendientes, digamos, es bueno, eso es uno de los tips que les voy a dar al final, pero aunque no tengan el nivel para entender todo, pueden meterse a la clase y apuntar palabrillas, apuntar vocabulario. Por ejemplo, que el profe esté diciendo, no sé, estado financiero, entonces ustedes, ay, estado financiero, entonces ya apuntan ese vocabulario. Y como están en una clase, va a ser mucho más fácil para ustedes, memorizárselo, así solo lo buscan en el diccionario. El otro recurso que les quería enseñar es Himalaya. Himalaya es como el Himalaya, que es como la montaña, ¿verdad? Es como la montaña del saber. Entonces, eso es un recurso que se puede descargar también en el celular y es más que todo como para escuchar. Entonces, a las personas que les gusta como estar escuchando cosas, estar escuchando podcast mientras están digamos, no sé, haciendo oficios, mientras van en el bus, mientras van en el carro. Hay mucha gente que le gusta escuchar ese tipo de cosas. Entonces, es un gran recurso para los que quieren escuchar. Claro, aquí pueden ver que no es solo cosas como profesionales, sino también trae cuentos para chiquitos. Entonces, para aprender también mandarín es un excelente, bueno, mandarín en general es un excelente recurso. Yo este tipo de podcast bueno, lo utilizo, como les digo, cuando estoy lavando los platos o cuando voy en el carro para aprovechar el tiempo y mientras ir escuchando cosas. Y en el caso de profesional, también trae como algunos libros eh, o algunos recursos que pueden utilizar. En este caso puse 哲学, que es como filosofía, y pueden ver que aquí me salen como un montón de libros o de podcasts que hablan sobre filosofía. Este segundo acá dice como la filosofía y la humanidad. Entonces, em, bueno, es un gran recurso para aprender también vocabulario y también como para afinar el oído, ¿verdad? Para que ustedes escuchen. Si están interesados en, no sé, la filosofía, lo pueden poner, lo pueden escuchar y tenerlo ahí, repetir ese mismo audio 1000 veces hasta que empiecen a captar así un poco del vocabulario. Listo. Y el último recurso, que es YouTube, todos lo conocemos. YouTube me ha ayudado para aprender un montón de cosas también. En YouTube hay un montón em, de recursos. Aquí pueden ver aquí también YG, que es contabilidad. Este recurso lo utilicé especialmente para cuando tenía que hacer la traducción de estados financieros, para aprender, por ejemplo, aquí dice como business transaction, entonces para aprender cómo se decía pasivos, activos, cómo se decía, no sé, en general estados financieros,
lo aprendí gracias a estas clases que pueden ver acá. Entonces, en el caso de que ustedes quieran estudiar algo en específico, para mí fue una gran salvada tener todas estas como clases gratuitas. Em, Ahora bien, no es solo como ver las clases y ya, sino primero hay que tener demasiada perseverancia. Si ustedes quieren realmente aprender el idioma en, digamos, profesional, se necesita tener objetivos y un plan diario, mensual, bueno, diario, semanal y mensual. Entonces, si ustedes realmente quieren aprender, deberían de ponerse como todos los días, voy a aprender 10 minutos, no necesitan sentarse 1 hora o 2 horas al día. Yo creo que con solo un día, en un día, 10 minutos todos los días, eso ya sería perfecto para que ustedes puedan ir afinando el oído, ir memorizando palabras. La práctica es el maestro, literal, en los idiomas, eso es así. El segundo, el segundo tip es tener una lista propia de vocabulario dividida en categorías. Entonces, como les dije, si ustedes estudian medicina, la pueden dividir entre, no sé, los órganos, las enfermedades, las especialidades, etcétera. Aquí les quería enseñar bueno, yo también soy estudiante de árabe, a mí me encantan los idiomas, pero este es el Excel de una compañera mía que se llama Priscila, que a mí me parece el mejor ejemplo porque ella tiene todo muy ordenado, pueden ver que lo divide como en colores, en columnas, y aquí tiene diferentes tipos de, por ejemplo, las personas, vocabulario de la casa, descripciones. Este tipo de recursos es sumamente importante que ustedes mismos lo hagan. Por ejemplo, de a mí nada me sirve utilizar la lista de Priscila para estudiar. ¿Por qué? Porque yo no hice ningún esfuerzo. Ustedes tienen que hacer su propio esfuerzo para poder memorizarse realmente las palabras. Entonces, hacer su propia lista para mí es como el mejor tip de todos. Luego, como les decía anteriormente, escuchar en el carro, escuchar en la cocina, escuchar mientras están en su tiempo libre. Tal vez necesitan hacer algún trabajo que es como medio tedioso, entonces de fondo pueden escuchar esa palabra, esa clase en medicina en chino o esa clase en ingeniería en chino que usted dice, yo no entiendo nada, pero en el fondo ustedes realmente están como captando algunas palabras, algunas pronunciaciones y después de, si lo hacen todos los días por un año, se van a dar cuenta que van a avanzar muchísimo. Y por último, que es como un tipo un poco más, se podría decir que un poco más tradicional o old school, es tener una libreta y un diccionario físico. ¿Por qué una libreta física si ustedes pueden escribirlo ahí en Excel, como este de Priscila? ¿O por qué uno puede escribirlo en Word? La libreta física es importante porque ustedes toman más tiempo en escribir, tienen más tiempo en memorizarse las palabras. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que escribir wow, entonces lo escriben wow. Mientras lo están escribiendo, se van a memorizar más esa palabra. O por lo menos es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, la libreta en físico. Y el diccionario en físico también, porque ustedes se están obligando a buscar la palabra. Entonces, por ejemplo, yo tengo que buscar, no sé, otra vez, Huayji, Huayji, ¿qué era Huayji? Entonces uno lo busca y lo busca y lo busca. Mientras uno está en ese proceso de buscar, ahí es donde uno memoriza más las palabras. Yo tenía una compañera que ahorita, bueno, se llama María del Pilar, que ahorita es profesora de Confucio, pero de Argentina. Ella era la mejor de la universidad, era buenísima, y ella una vez me dijo algo que seguramente ella no se acuerda porque fue hace muchísimo tiempo, pero a mí me marcó. Y ella dijo, la gente ya no aprende bien mandarín porque utilizan pleco y utilizan todo en el celular. Y cuando usted le dice una palabra y usted nada más la apunta en el celular y ya inmediatamente se lo olvida. Cuando ustedes están estudiando un idioma tienen que hacer un esfuerzo para que su cerebro lo recuerde. Entonces, ella decía, el diccionario físico es lo mejor porque usted está obligándose a buscar esa palabra, está obligándose a memorizarse cómo era que se escribía, cuál era la pronunciación, etcétera. Entonces, ese era como el tip que ella siempre daba y realmente a mí me parece que es como de los mejores y por eso es que ahorita se los estoy dando para poder aprender mejor el vocabulario. Entonces, bueno, ese era el taller del día de hoy. Muchas gracias
Y cualquier cosa pueden contactarme a jimena.confucio@gmail.com. Si tuvieran algún otro recurso que quisieran compartir, me lo pueden enviar por ahí. Y cualquier otra pregunta también relacionada con pues, el tema de hoy. Sería un gusto pues compartirlo con ustedes y conversar. Entonces, muchísimas gracias y espero verlos en algún otro taller.